Bueno, y vamos a trastocar la pauta habitual de este programa, me lo van a permitir porque tenemos una entrevista, una conversación por delante que yo creo que es muy interesante y es muy oportuna. Antes una breve presentación que no es necesaria. Se da en los expresidentes una pulsión memorialística. Esto ha quedado muy cursi, pero vamos, que se ponen a escribir memorias, sobre todo. Por lo tanto, el expresidente que nos visita es un expresidente atípico, porque dedica más esfuerzo intelectual o más tiempo al presente y al futuro en su producción, al menos como autor, que al pasado, que a las memorias. Y de hecho, este libro que hoy viene a presentar está encabezado por una frase que es muy oportuna de Julián Marías, que dice: lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan qué va a pasar. Casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. El libro se titula Orden y Libertad y está escrito por José María Aznar. Señor Aznar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atenderla. Y como comprenderá, pues no le voy a preguntar qué va a pasar, le voy a preguntar qué es lo que usted cree que hay que hacer. Lo que estoy haciendo, por mi parte, ¿no? Es decir, yo creo que lo dije en una expresión que puedo hacer que haga, ¿no? Yo creo que la situación de España es muy difícil y por lo tanto caben muchas cosas menos la inhibición. Y yo creo que es el momento de la responsabilidad y la responsabilidad ciudadana y también la responsabilidad de los dirigentes, ¿no? Por lo que se refiere a España. En general, en el mundo vivimos un cambio de era y el cambio de era pues hay que intentar comprenderlo y explicarlo. Y es lo que trato de hacer en este libro, Orden y Libertad. Es una frase que le recuerda mucho, porque algunos lo interpretan como si fuera una especie de llamado golpista, ¿no? Dice, es que está diciendo el que puede hacer que haga, el que puede... Bueno, ¿a qué se refiere usted con el que puede hacer que haga? Pues que cuando hay momentos críticos en la vida de un país, en el general, pues hay derecho a muchas cosas menos a una, en mi opinión, que es a inhibirse, ¿no? Porque la inhibición es lo contrario al ejercicio de la ciudadanía y a la responsabilidad. Y yo creo en una sociedad de ciudadanos responsables y creo que el sentido de la responsabilidad es lo más importante que tenemos que conservar y mantener en nuestras sociedades, ¿no? Y por lo tanto es una apelación a la responsabilidad. Decía en alguna ocasión Antonio Maura, en el año 1917, ¿no? El rey Alfonso XIII le llamó con motivo de otra crisis en el año 1917, 100 años antes que la de octubre del 17, y le preguntó qué tenían que hacer para superar la crisis. Y don Antonio Manuel le dijo, pues los españoles superarán la crisis si dejan de ser espectadores de su propio suicidio. Entonces, yo no digo que hoy España esté en la misma situación. Digo que una sociedad que se convierte en espectadora de sus problemas acaba siendo víctima de ellos. No estará en la misma situación, pero usted se hace cargo de que hay una enorme frustración, sobre todo en la base que conforma el centro derecha sociológico, ¿no? Porque ven que a pesar de los escándalos, a pesar de la crítica, a pesar del desgaste que lo hay, Sánchez sigue ostentando el poder, ha superado ya a Mariano Rajoy en longevidad como presidente, y probablemente ya lo ha hecho también a Zapatero, y probablemente aspira también a superar a González. Hay una enorme frustración. Parece que nada es eficaz en la labor de la oposición. El problema es que la situación se está haciendo muy larga, porque es muy largo el deterioro, es mucho tiempo, unido a otras legislaturas, pero en esta legislatura todo lo que está ocurriendo pues hace que el tiempo pase extraordinariamente lento para la dimensión de los acontecimientos que vivimos, ¿no? Y eso genera frustración. La gran responsabilidad que tiene un líder político, que es muy difícil en estos momentos, y que en mi opinión el líder del Partido Popular la está ejerciendo muy correctamente, es no alimentar la frustración. Porque de esta situación solamente podemos salir de dos maneras: o por unas elecciones o por una moción de censura. No hay posibilidades de una moción de censura y no hay en este momento una horizonte electoral. Por lo tanto, yo hace un tiempo recomendé a los españoles, a todos y a mi partido, tener la cabeza fría y el ánimo muy tenso, ¿no?
Y eso es... pero no hay que alimentar la frustración de las sociedades, porque las frustraciones son caminos sin salida. Y al final eso alimentan los males que padece una sociedad, ¿no? Y una moción de censura que fracasara en su resultado, pero que permitiera exponer el programa político del Partido Popular, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, las contradicciones de Pedro Sánchez, ¿traería más frustración? Hay quien cree que no, que eso supondría una motivación o sería una forma El único sentido que tendría eso, si fuera posible, que no lo es convocar elecciones inmediatamente. Y por lo tanto sería el único sentido, sería una moción para convocar elecciones, ¿no? Lo que llaman una moción instrumental, ¿no? Claro, una moción para convocar es el único sentido que tendría eso, ¿no? Pero no se da en esas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, no me parece a mí, por lo menos desde mi punto de vista, necesario especular sobre ello. No se da en esas circunstancias, ¿no? Lo que sí se da, las circunstancias en esta situación del país, donde se gobierna se gobierna con modos autocráticos, donde se gobierna sin presupuesto desde hace 3 años, donde se está en el gobierno sin apoyos parlamentarios, donde si se pierde la minoría, donde se ufana de decir que se gobierna sin el Parlamento y sin el Congreso, pues es el momento de las elecciones y de lo que los españoles decidan, ¿no? Y que tomen la decisión de si quieren ser espectadores o quieren ser ciudadanos activos. Como le voy a preguntar ahora por la relación posible de Feijóo con Carles Puigdemont, voy a acudir a su libro, que dice, la crisis que provoca el nacionalismo no se resuelve con más nacionalismo. No olvidemos, algo que por experiencia deberíamos haber aprendido, después de más de 40 años de desarrollo autonómico. Los que más exigen son los menos dispuestos a comprometer nada. No hay que arrepentirse por haber buscado marcos para el entendimiento, era lo que había que hacer por patriotismo. Ese marco era y es la Constitución, ese y ningún otro, pero no se puede pedir a nadie confianza ingenua en quienes proclaman la sedición y la ruptura como punto principal del programa. He leído este párrafo tan extenso porque creo que condensa 2 ideas. Una es una justificación por los pactos del Majestic y, digamos, establecer una diferenciación con los pactos que ha establecido Sánchez con el independentismo, ¿no? Y claro, vamos a ver. La Constitución española, uno de sus pactos esenciales, esos elementos esenciales, es el reconocimiento de la pluralidad de la nación española. La nación española es una, pero de base plural. Entonces, por eso los principios fundamentales de la Constitución española es el principio de unidad, el principio de pluralidad y el principio de solidaridad. Y eso es lo que se mantiene. Los constitucionalistas, y no se es constitucionalista a tiempo parcial, ¿no? Se es constitucionalista en todos los momentos del día, todos los días del año. Los constitucionalistas hicimos bien respetando el pacto. Y por lo tanto hicimos bien expandiendo la pluralidad de España en el sistema del Estado plural autonómico, ¿no? Los que rompieron el pacto fueron los que no aceptaron ser leales a la nación. Esos son los que han roto el pacto. Con los que no aceptan ser leales a la nación no cabe transacción posible. En ningún caso. Es más, el único muro que debe existir, si es que tiene que existir un muro político, que yo creo el único muro que debe existir es el de que se pone a aquellos que quieren destruir la nación, las libertades o la convivencia entre los españoles. Que para el caso es lo mismo, porque destruir la nación es destruir las libertades y la convivencia entre españoles. Es decir, que Carles Puigdemont es irrecuperable para la política institucional. Yo creo que desde el punto de vista, mientras el nacionalismo no cambie completamente sus actitudes y entienda que no se puede ser constitucional un día y anticonstitucional otro día, que no se puede ser leal y desleal al mismo tiempo, que no se puede hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo, todas esas cosas son imposibles. Por eso el nacionalismo no se cura con más nacionalismo. Claro. Los que tienen que corregir su posición son los nacionalistas. La Constitución nos ampara a todos. La Constitución es plural. La Constitución es suficiente. La Constitución no es un problema. El problema está en aquellos que quieren romper la Constitución o que quieren romper
la unidad de la nación española. Pero el catalanismo conservador sufrió una mutación con Artur Mas. Hombre, podemos fecharla en 2012. En fin, yo creo que es un proceso algo más largo, ¿no? En cualquier caso, ¿en algún momento puede regresar algún espacio de la antigua convergencia con la que el Partido Popular pudiera pactar? La antigua convergencia es donde comienza todo este proceso que viene largo, ¿no? Porque es la antigua convergencia ya a principios de siglo, en el año 2003 o 2004. El pacto del Tinel se firma en el año 2003, cuidado. Hay que recordar eso. Y el pacto del Tinel es el muro. Pero luego cruzan el muro para pactar con el PP. Y es la exclusión. Sí. Bueno, pues es la exclusión. No, en el año 2003, ¿no? No, en 2011. No, 2010. pero no, en el 2011 el PP tiene mayoría absoluta, no hay pacto. Y el PP ya está abierto el camino ahí hacia el 17 y la secesión. Por lo tanto, eso viene de un momento determinado en que el nacionalismo entiende, o una parte del nacionalismo entiende, que ha llegado el momento de romper el pacto constitucional. Y esa es su responsabilidad. Y entonces, de esa ruptura del pacto constitucional, la Constitución no tiene la culpa. La Constitución no tiene la culpa. Tiene culpa las malas políticas. Entonces, lo que hicimos los constitucionalistas yo creo que está bien. Que hubo un tiempo en que el nacionalismo no quería, que una parte del nacionalismo moderado no quería romper, es cierto. Pero que luego eso, por malas prácticas políticas, se transformó en movimientos radicales que llevaron al separatismo y a un intento de golpe de Estado, es absolutamente cierto. El problema, ahora, es que eso es una parte de esta coalición de gobierno, ¿no? Donde el antiguo partido constitucionalista, uno de los antiguos partidos constitucionalistas, renuncia a ser un partido de mayorías, renuncia a ser un partido constitucional y pasa a ser un jefe de una banda de minorías. Y ese jefe de las bandas de minorías pues son las minorías antinacionales, anticonstitucionales y antiliberales, por decirlo de esa manera también. Lo que pasa es que hay una parte del Partido Popular que dice eso nos limita únicamente a tener un socio nacional en el Parlamento, porque el resto están en otra... Las responsabilidades que se tiene el Partido Popular, que yo creo que las está ejerciendo bien en unos momentos muy difíciles, porque reclamar la centralidad política hoy es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Este libro, Orden y Libertad, es una apelación a la defensa de la democracia liberal, y eso se hace fundamentalmente desde la libertad y desde la centralidad. Yo no deseo una España de trincheras, ni deseo unas sociedades confrontadas, ni fragmentadas, ni enfrentadas. No deseo que se azuce eso, no deseo que haya muros. A mí me da igual que se defienda que el muro sea el muro de la izquierda radical y de esta coalición inútil que tenemos, que el muro de Vox. Me da igual. Lo que yo quiero es que no haya muro. Y la única separación real, si es que tiene que haber una, es la que digo, contra aquellos que quieren destruir la nación y la convivencia, ¿no? De hecho, creo hace una referencia explícita a un nacionalismo español que sería especial, incluso semánticamente inútil, porque España ya es una nación que no necesita ser construida, ¿no? Y es una alusión claramente a Vox. Es que funcionan muy bien las etiquetas, ¿no? En política. Y a usted, por alguna razón, pues le han colgado una serie de etiquetas. Y yo creo que ha sido uno de los dirigentes más beligerados, con un discurso más crítico con el populismo de Trump y con el populismo de Vox. Sí, sin duda. Es que yo no creo en esas políticas. Y creo que cuando en la época que yo estuve en el gobierno, los 8 años que tuve gobierno, tuve esa satisfacción y ese honor, pues la practiqué esa política, ¿no? Yo no creo en las políticas populistas. Las políticas populistas me parecen un error. Y eso es uno de los problemas que tiene la libertad, la democracia liberal hoy, es la amenaza populista, ¿no? La amenaza populista es la amenaza de aquellos que creen mucho más en la confrontación, en la fragmentación, en el no respeto a las reglas, y aquellos que creen en la norma, en la ley, en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en el respeto, en el pluralismo, que no es incompatible con la toma de decisiones, sino que es absolutamente indispensable que se tomen decisiones que pueden ser unas decisiones con compromiso, pero que se tomen decisiones por el país, ¿no? El país, España y en general el mundo, vivimos en un mundo desordenado, ¿no? Y este libro se llama Orden y Libertad por esa razón, ¿no? Yo explico siempre, la libertad es
no causa, consecuencia del orden. Si no hay orden, no puede haber libertad, hay anarquía. Con orden puede haber autocracia, si no hay libertad. Pero es así. Entonces, España necesita orden. Y en el mundo también. El mundo ya no existe el orden derivado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y estamos en una tierra entre medias en donde se necesita orden. Pero en España en particular, España necesitamos orden constitucional, orden institucional, orden físico, orden jurídico, orden económico, orden en las prioridades internacionales y en la política internacional. Necesitamos una sociedad ordenada. Esta sociedad está desordenada. Y la apelación al principio de la responsabilidad ciudadana es la apelación de alguien que cree en la sociedad responsable. Y eso es la democracia liberal. Y eso son las posiciones centrales en la sociedad. Mire, yo no quiero que ustedes se pongan en una trinchera a tirarse cantazos unos a otros todos los días. Ni quiero que nadie juegue con eso. Ni quiero que se ponga en riesgo la convivencia entre los españoles. Quiero exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, pues la democracia liberal es de todas las fórmulas posibles la más deseable. Claro. Yo creo que es posible, ¿no? Y deseable. Usted lideraba la derecha, era un espacio muy amplio, ¿no?, en el que cabían conservadores, demócratas, cristianos, liberales. Luego era una derecha unida. Luego la derecha se fragmentó y ahora mismo, bueno, pues tenemos una parte que es la parte de Vox, que buena parte viene del Partido Popular, ¿no?, incluso sus dirigentes, ¿no?, y que pues, se está demostrando un enorme vigor electoral, tanto que probablemente un próximo gobierno no pueda eludir una alianza con Vox. ¿Cuál es el límite que tendría que tener esa alianza? No, yo tengo que decir que no me planteo ese escenario, ni quiero planteármelo, ¿no?, porque me planteo otro escenario mucho más deseable para España, ¿no? Es verdad que el centro derecha estuvo unido. Es verdad que el centro-derecha se dividió en tres, es verdad que se divide en dos, es verdad que hay una corriente del mundo en la que políticamente, culturalmente, económicamente se mira hacia la derecha, es verdad que se mira hacia fórmulas populistas de derecha, cada vez más, centro-derecha, cada vez más, pero no quiere decir que eso sea inevitable. Y por lo tanto eso sí que es evitable, y en España es evitable. ¿Por qué? Porque en muchos países los grandes partidos constitucionalistas clásicos centrales han desaparecido. Por ejemplo, Francia. Por ejemplo, Italia. No es el caso de España. Ha desaparecido uno, que se ha convertido en un partido radical de minoría. Pero no ha desaparecido otro, que sigue siendo un gran pilar constitucional. Yo lo que digo, no perdamos ese pilar constitucional, porque sobre ese pilar constitucional tiene que estar basada el mantenimiento de las políticas fundamentalmente centrales en la vida española y el recuperar objetivos comunes, propósitos comunes, ambiciones comunes para los españoles, ¿no? Eso me parece a mí muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que partidos, por ejemplo, el Partido Conservador del Reino Unido, que era el custodio del sentido común, una maquinaria de poder como ninguna otra, cuál es la razón por la que estas siglas tradicionales han sido arrasadas en buena medida? Pueden hacer fracasar los líderes o pueden perder orientación. Que el Partido Conservador británico, nada menos, está a punto de desaparecer, es una señal del cambio de era enorme que vivimos también en términos políticos, ¿no? Pero claro, son 15 años de gobierno seguido, 14 años de gobierno seguido, 4 primeros ministros en 5 años o 5 primeros ministros en 4 años y una confusión política extraordinaria. Y en esta ola se los llevan por delante, tampoco hay unos liderazgos claros, ¿no? Sigue sin ser el caso español, ¿no? Entonces, España tiene una oportunidad de demostrarle al mundo, al cambio de era del mundo de hoy políticamente, que desde posiciones centrales es capaz de llegarse a compromisos y de tomar decisiones que sean absolutamente indispensables y necesarias para nuestras sociedades, ¿no? ¿Y no tiene algo que ver la inmigración como, bueno, quizás con el potencial transformador que tiene, ¿no? Estamos viendo que en la mayoría de los países de nuestro entorno es el gran debate electoral, el de la inmigración. Y parece que en España también, o al menos Alberto Núñez Feijóo así lo ha debido intuir cuando ha presentado un plan sobre inmigración, que no sé qué le parece. Que me parece muy bien. Yo comparto ese plan sobre la inmigración, porque
el que defienda que hay que expulsar a todos los inmigrantes, que es una cosa que yo he oído, pues tiene que decir quién va a hacer aquí el trabajo que hacen los inmigrantes. A lo mejor los que lo defienden eso se ofrecen voluntarios para hacer esos trabajos, pero no lo sé. Son millones de inmigrantes, por lo tanto tendrán que multiplicar mucho sus trabajos para hacerlo bien o para sustituir. Aquí no va a hacer, ¿no? Yo soy partidario de la inmigración legal, soy partidario de la inmigración controlada, soy partidario de una inmigración vinculada a nuestro mundo histórico y cultural, es decir, a Hispanoamérica, por decirlo de esa manera, y soy contrario a la inmigración ilegal, y soy evidentemente partidario de que en España, en un país, en una sociedad libre, en cualquier sociedad libre solamente hay una ley, solamente una ley, y que una cosa es una sociedad plural y otra cosa es una sociedad multicultural. En la sociedad multicultural, que yo estoy en contra, hay una ley dependiendo del origen de una norma dependiendo del origen de cada ciudadano. En la sociedad plural no. En la sociedad plural la ley es igual para todos. Claro. Y el derecho de insertarte en la sociedad, el derecho de insertarte, la obligación de insertarte en la sociedad existe. Y eso es distinto que la crisis demográfica, porque la inmigración es paliativo de la crisis demográfica, pero no es sustitutivo de la crisis demográfica. Por lo tanto, si queremos hablar con sentido de futuro de las cosas, tendremos que hablar de las dos cosas y de cómo las afrontamos, ¿no? Usted se ha referido a nuestro mundo histórico y cultural, y ahí señala a Hispanoamérica, al que dedica además a Iberoamérica un capítulo además muy extenso en su libro. El Partido Popular creo que se refiere a los inmigrantes culturalmente cercanos, ¿no? Que a mí me da la sensación de que es una perífrasis que en el fondo elude decir que el Islam puede plantear problemas de integración en las sociedades laicas democráticas. Es que los plantea. Claro, es que las diferencias de cultura, la diferencia de religión, la diferencia los plantea. El problema de mucha inmigración de origen musulmán, de origen islámico, es que no quiere integrarse en las sociedades. Y entonces eso plantea problemas, evidentemente que plantea problemas. Claro, plantea mucho más problemas no integrarse que integrarse. Plantea muchos más problemas. Y eso ocurre en algunos países, ¿no? Por eso España tiene ahí un factor diferencial positivo que tenemos que usar inteligentemente. Y ahí, hablando de nacionalismos, pues viene alguna de las políticas equivocadas del nacionalismo, ¿no? Ahora hay en Cataluña un partido de extrema derecha xenófobo contra la inmigración. También hay otro partido a la extrema derecha xenófobo, a la extrema derecha, uno a la extrema derecha, uno es un independentista, otro hace... Cuidado. ¿Por qué? Porque en Cataluña durante tiempo, subterráneamente, lo que se favoreció era la política de la inmigración musulmana. Y claro, eso es muy diferente. Es decir, vamos a ver, por decirlo de esa manera, el nacionalismo gobernante no quería ver a un peruano entrando en Barcelona. Prefería ver a un pakistaní, para entendernos, con todos mis respetos. ¿Por qué? Porque el peruano llegaba a casa y hablaba en la lengua que es también de esa casa. El pakistaní iba a una inmersión directamente. Y eso es el origen de los problemas que tienen en Cataluña ahora. Entonces, que no miren hacia otro lado, que no miren a otro sitio, ni busquen, porque el problema que tienen que resolver allí y en otros sitios son las malas prácticas nacionalistas, que conducen no solamente a estos resultados, sino a resultados económicos malos, a resultados económicos empobrecedores o a buscar exclusiones o muros o separaciones que no tienen ningún sentido. O sea que Alianza Catalana de Silvio Orriols, que nace en Ripoll, no por casualidad, sería, digamos, el resultado inevitable de un experimento de ingeniería social que se ha hecho en Cataluña. Absolutamente. Y de favorecer una inmigración que en ningún caso tenía que ser hispanoamericana. Entonces yo le voy a decir una cosa. Le voy a contar una anécdota ya que estamos aquí y no nos está escuchando nadie, ¿no? A mí, el presidente de la Generalidad de entonces, el señor Pujol, a mí me pidió que yo tenía que establecer
que el gobierno estableciese visados a todos los países hispanoamericanos. Y yo dije, no voy a hacer semejante cosa. ¿Por qué? O sea, limitar la entrada de los países... absolutamente, total. Más barreras a los países iberoamericanos. Totalmente barreras para abrir la inmigración proveniente de otras zonas del mundo. Entonces, hablamos de... disculpe, ¿eso cómo se lo pidió? ¿Durante la primera legislatura suya o la segunda? En la primera. O sea, cuando su gobierno en buena medida dependía de él. Sí. Bueno, dependía de él, sí. Colaboraba, sí. Depende. Sí. ¿Y usted le dijo que no? Absolutamente. Bueno, de hecho, no hay más que mirar. A España vinieron muchos inmigrantes en esos años porque había mucho trabajo en España. Y la inmensa mayoría de inmigrantes vinieron de países hispanoamericanos, ¿no? Es cuando llegan a España ecuatorianos, colombianos, venezolanos, todos empiezan a llegar a España, cosa que me critican algunos estos días de la extrema derecha, y vuelvo a decir lo mismo, que no hubiese hecho los trabajos que hicieron ellos. Vox... Perdón, sí. ¿Y cómo se olvida de los centenares de miles de españoles que fueron a ganarse la vida y a trabajar en otras tierras? Cuidado. Yo el otro día le preguntaba al embajador de un país muy importante hispanoamericano en España, le dice, ¿cuántos conciudadanos tienes aquí en España? Me dijeron 500.000. Y digo, 500.000 fueron los españoles que se fueron a tu país. Bueno, y se fueron a trabajar también, a hacer los trabajos, y es necesario, contribuyeron a hacer país, ¿no? Entonces eso lo que hace falta es que sea legal, que sea integrable, que sea... Eso es lo que hace falta. No es fácil, ¿no? Pero no es el populismo barato, no es porque no resuelve las cosas el que nos va a hacer mejorar esa situación. Es verdad que a usted y a Ayuso, Vox suele criticarles que al concebir el espacio iberoamericano como un espacio casi único o culturalmente muy próximo, han favorecido una hispanoamericanización de España, en su caso de Madrid, en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Es una crítica que es bastante persistente en este caso. Lo pueden hacer. Si usted tiene una catástrofe demográfica y no quiere inmigrantes, explíqueme cómo funciona esto. Porque si alguien me explica cómo funciona, pues entonces yo con mucho gusto a lo mejor pienso sobre eso, pero como he pensado, he llegado a la conclusión es que el mejor funcionamiento posible es este. Usted se refiere en este libro no solo de teoría, sino que se refiere a casos muy prácticos y además muy actuales. Por ejemplo, la bochornosa, se refiere usted, lo tengo por aquí, la bochornosa situación en que se encuentra el fiscal general del Estado. Claro, yo comparto la idea, no me escondo en esto, de que el que suceda a Pedro Sánchez, debido a las licencias que se ha tomado y a la destrucción de una serie de convenciones democráticas, va a poder gobernar como Calígula, ¿no? Es decir, sería necesario, ¿no? Desde un punto de vista al menos liberal, que venciera la tentación de aprovechar todo aquello que le permitirá, ¿no? La laxitud moral de esta época, ¿no? ¿Usted qué 3 o 4 reformas considera que serían urgentes precisamente para vencer esa tentación? Eso es cuestión del... Este libro tiene un capítulo dedicado a España, porque el libro es global. Solamente tiene un capítulo dedicado a España, ¿no? Importante, y que se llama precisamente Nosotros los españoles, para que no quede ninguna duda. Nosotros los españoles. Bueno, y yo cuando hablo de establecer orden en España, es establecer orden institucional y sentido de la responsabilidad. El principio de responsabilidad en España se ha perdido en gran medida políticamente en la esfera pública. Y se ha perdido también en parte en esferas en la sociedad. ¿Por qué? Porque la expansión de derechos, la transformación de expectativas en derechos, que ha sido en ocasiones absolutamente justificada y necesaria, pero se ha hecho sin el principio de responsabilidad, sin acompañada del principio de responsabilidad. Entonces todo el mundo tiene derecho a todo el mundo es acreedor de lo mismo, pero nadie tiene responsabilidad sobre nada. Eso no puede ser. En segundo lugar, si existe el principio de responsabilidad institucional y un orden institucional, tiene que haber unas reglas que se respeten. Y esas reglas se respeten. No puede ser, en ese caso, que un fiscal general del Estado encargado de perseguir la ley, de que se cumpla la ley, esté procesado. Es que no puede ser.
Es que eso para un país, para las instituciones de un país, es que es imposible. Es que es una de las cosas imposibles de soportar. Entonces, esas cosas tendrían que ser cosas que no se debería necesario explicar, porque deberían funcionar automáticamente en un país y si eso pasa, es porque alguien está haciendo que en España se pierda el orden institucional y se pierda el orden constitucional, porque están jugando con ello. Y eso es extraordinariamente grave, porque eso afecta claramente a la estabilidad del país y a la convivencia entre españoles. Y por eso es una de las razones por que hay que salir de esta crisis convocando elecciones, ¿no? Hay aspectos institucionales que no son de recibo en un país. Es un país, ¿qué pasa? Eso es un país desordenado institucionalmente, ¿no? Pero ahora que se refiere al principio de responsabilidad, usted que mandaba mucho, cuando mandaba, ¿hubiera permitido que Carlos Mazón, por ejemplo, después de lo ocurrido y lo que vamos sabiendo, permaneciera en su cargo como presidente de la Generalitat? Yo no voy a entrar en esas cosas porque no es mi responsabilidad, ¿no? Yo simplemente quiero decir, yo tuve que afrontar situaciones difíciles y tomé las decisiones que me parecían mejores y más correctas, ¿no? Antes de llegar al gobierno y después en el gobierno. Pero siempre desde el punto de mando. Sí. Bueno, claro, porque era el que mandaba. No, es que a veces uno mira el puente de mando y no encuentra al capitán. Sí, no se encuentra. Yo creo que hoy se pueden encontrar. El Partido Popular tiene un buen capitán y tiene un capitán con unas condiciones muy buenas para lo que necesita España. Y ojalá triunfe. Yo deseo, no solamente deseo su triunfo, sino que hago lo posible por ayudar a su triunfo, ¿no? Porque creo sinceramente que España lo necesita, ¿no? Yo he sido crítico en otros momentos, en algunos momentos con mi propio partido, y he pagado un precio por ello, que he pagado con gusto porque creía que estaba cumpliendo con mi conciencia, ¿no? Y en eso yo soy muy churchilliano, ¿no? Es decir, para un hombre, para un líder político, para un hombre público, para un hombre que tiene responsabilidades, la guía más segura en su vida es la conciencia, ¿no? Su propia conciencia, ¿no? Y ser sincero y recto con tu propia conciencia. Pues así me he intentado yo comportar siempre y así me intento comportar ahora, ¿no? La verdad es que da la sensación de que la excepcionalidad de la situación ha hecho que las malas relaciones que pudiera tener con algunos ex dirigentes del Partido Popular ya se hayan limado y estén todos... Absolutamente. Eso son, quiero decir, Mariano Rajoy y usted... Son cosas que acusan en sus momentos por diferentes visiones de las cosas y que luego absolutamente pasan. Ahora es el momento que es y ahora tenemos que recuperar, tenemos que entender bien lo que pasa en el mundo para procurar también, entendiendo lo que pasa en el mundo, entender bien lo que pasa en España. De esto que le voy a preguntar no aparece en el libro, no se ocupa usted en el libro, pero es que ahora sabe usted bien en los deportes y no me perdonarían que no le preguntase si usted sueña con ser algún día presidente del Real Madrid. No. Yo no tengo eso. Yo creo que el Real Madrid tiene un grandísimo presidente, Florentino Pérez, que además es un excelente amigo mío, y yo creo que va a ser presidente del Real Madrid por un trecho casi eterno. O sea, que yo no tengo la más... Igual no le apetece. Yo soy la más mínima especie. Yo lo que soy es partidario. Es que esto sí que no hay neutralidad posible. No hay neutralidad posible. Yo en el tema... Primero, me gusta mucho el deporte, hago mucho deporte. Como explico, hago 2 horas diarias de ejercicio, que no está mal. Y en segundo lugar, en el caso del Real Madrid, pues soy partidario, muy partidario. Pues José María Aznar. No, añada lo que iba a añadir. A ver si ahora justo va a decir que le deseo mucha suerte al Real Madrid, ojalá gane todo. José María Aznar, pues muchas gracias por estar en La Brújula presentando este Orden y Libertad. Gracias.